El primer 10 perfecto en la gimnasia no fue el de Nadia Comaneci. En los años 70 había una gimnasta del este de Europa, una niña prodigio muy aclamada. Saltó a la fama después de obtener un 10 perfecto y fue a los Juegos Olímpicos cuando tenía 14 años. Esto puede sonar como la historia de una rumana llamada Nadia Comaneci, pero la gimnasta de la que estamos hablando hoy es una soviética llamada Nina Dronova. Nació en una ciudad llamada Tbilisi en el año 1958. Cuando tenía 7 años fue aceptada en la academia de gimnasia de su ciudad. 8 meses después, su padre murió, dejando a una joven madre cuidando 3 hijos. Los entrenadores de Nina eran como sus segundos padres. Empezó a ser reconocida a los 11 años, cuando fue incluida en el top 10 de gimnastas en su país. En 1970, con tan solo 12 años, entró en competencias de alto nivel donde compitió junto con Tamara Lazakovic y Olga Korbut. En 1971, subió de nivel significativamente. Obtuvo el primer lugar en una competencia contra Hungría. En la siguiente competencia contra Japón, no logró el puntaje más alto, pero mantuvo el ritmo de Ludmila Turisheva y Olga Korbut. A los 13 años, Nina era uno de los miembros más fuertes del equipo. Ese mismo año arrasó en el campo internacional. Ella ganó el All Around y otras 3 medallas de oro. Compitió en el Riga Internacional. Parecía haberse defendido contra todas las competidoras, pero una desastrosa rutina de piso la relegó a 5º lugar. Pero ganó primer lugar en viga, venciendo a la olímpica americana Kathy Rigby. Después compitió en la Copa Chonichi, donde venció a Olga Korbut y a Ludmila Turisheva. Y no ganó porque sus rivales se hayan caído, simplemente Nina era mejor. Pero ninguna de estas competencias sería en su momento histórico, sino que fue su actuación en Spartakiade de la URSS que la convirtió en una leyenda. Dronova ganó el oro en todos los aparatos, pero el logro que generó más atención fue su calificación de piso. Obtuvo un 10 perfecto. 5 años antes de que Nadia Comaneci dejara su huella en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. Nina estaba recibiendo cobertura de medios internacionales por su 10 perfecto. Antes de Nadia, era increíblemente raro que una gimnasta obtuviera 10 perfecto. Y que lo hiciera en una competencia lo suficientemente prestigiosa como para recibir la atención de la prensa internacional era aún más raro. Finalmente, Nina no pudo competir en los Juegos Olímpicos de 1972, a pesar de haber sido nombrada para el equipo original, con algunas fuentes alegando una intoxicación alimentaria y otras decían que tenía una lesión muy grave. Agregando un giro adicional a la historia, se cree que el reemplazo de Nina fue Olga Korbut. La propia Nina participó en los entrenamientos del podio, a pesar de las afirmaciones de que no se encontraba bien. Estos detalles han llevado a especular que las consideraciones políticas dominaron el proceso de selección del equipo. Este es un momento extremadamente controversial en la historia de la gimnasia. Ella se perdió una serie de competencias en 1972, dando crédito a la idea de que estaba lidiando con algún tipo de lesión. Si ese es el caso, puede describirse como un ejemplo desgarrador de una gimnasta que estaba destinada a dominar los Juegos Olímpicos, solo para perderse la competencia debido a una lesión. La caída de Nina está entrelazada con el ascenso de Olga Korbut. Si Nina hubiera competido en los Juegos Olímpicos de 1972, la historia hubiera sido muy diferente. Y Nina no es la única que obtuvo un 10 perfecto antes de Nadia Comaneci. Vera Kapskaska obtuvo 2 10 perfectos en el Campeonato Europeo de 1967. Y bueno, cuéntanos en los comentarios tu opinión sobre esta historia. Hasta el próximo domingo. ¡Chao!